Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy en Mula de 6 del Sistema Michoacano Radio y Televisión estaremos con Carolina Rangel, quien es secretaria de la Mujer del Estado de Michoacán, donde abordaremos temas importantes como la violencia de género, pero también víctimas indirectas de este tipo de violencia que son los hijos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Samuel. Un gusto estar contigo y con todo el equipo y auditorio de Mula de 6. Y bien, antes de este cargo de la mujer, estabas en la Secretaría de Bienestar. Correcto. ¿Nos puede hacer más o menos un comparativo? Aunque dicen que las comparaciones no son buenas, yo diría que no son buenas, son excelentes, siempre y cuando sea uno mesurado. Pasas de la Secretaría de Bienestar, ¿qué logras ahí? ¿Qué te hubiera gustado lograr? Y ahora en tu nuevo cargo, ¿qué es lo que visualizas? Claro, pues primero señalarte, estimado Samuel, que es un gusto poder estar al frente de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y que también eso genera un precedente de por qué estar ahí por haber estado también en bienestar. Si bien venía trabajando durante años ya el tema de bienestar, tanto con programas federales, acompañando al presidente y posteriormente al gobernador, al maestro Alfredo Ramírez Bedoya, en bienestar estatal logramos en primera consolidar y acompañar también los programas federales. Logramos hacer realidad, fuimos uno de los primeros estados, de hecho, los primeros 5 estados que firmamos el convenio de colaboración con el gobierno de México para tener la universalidad de la pensión para personas con discapacidad. Ahora ya en el estado podemos decir que desde 0 años hasta 64 años antes de recibir la pensión de adulto mayor, todas las personas con alguna discapacidad total y permanente tienen este apoyo que es mitad recurso estatal y mitad recurso federal. Eso para mí fue un logro importantísimo. Pero también logramos en bienestar voltear a ver la política social no como clientelar y no como dádivas y no únicamente una dependencia que sirviera para épocas electorales. Yo en su momento lo decía, que recibí una dependencia tan importante con muchísimas deudas y con un presupuesto de 68 centavos en las cuentas. Era lo único que había. Y cantidad de deudas importantes, como lo decía, y logramos que esta dependencia realmente viera por quienes más lo necesitan. Lanzamos un programa insignia a nivel nacional y que no estuvieron buscando, han estado buscando al gobernador para preguntarle sobre el programa de familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Visibilizamos a un sector de la población que había sido olvidado, que son las personas cuidadoras. Y claro, en su mayoría son mujeres, más del 90%. También fue la pauta para el ahora programa que ya tiene 1000 historias que contar, que es el de mujeres con cáncer de mama y cérvico-uterino. De igual manera, muchas acciones como fue Barrio Bienestar, como son los CEIBAS, 9 espacios físicos donde más se necesitan en las colonias más olvidadas de municipios con alta incidencia delictiva como Zamora, Uruapan, Zaguayo, que ahí se sentó el precedente de que esos elefantes blancos que existían, donde nada más se gastó un presupuesto, pues ahora sí que a lo tonto, fueran espacios donde gratuitamente, sean actualmente espacios donde gratuitamente se dan talleres, clases, acompañamiento en muchos aspectos. Hace unos días pude acompañar, por ejemplo, tenemos un CEIBAS en Ixtlán y pude acompañar al presidente municipal y ver una banda de guitarra de niñas y niños maravillosa que está tomando sus talleres en el CEIBAS. Entonces creo que sí logramos hacer un precedente. Y muchas de las acciones iban con perspectiva de género. Yo creo que de ahí vino que se diera el cambio hacia mujer. O sea, no te extrañó ese cambio, no te, digamos, desconcentró, no te tambaleó. Desconcentrarnos, no, en el sentido de que estamos puestas siempre desde antes y durante y seguir haciendo después con el proyecto de nación.
con el proyecto de Cuarto Transformar cada rincón del estado y del país. Entonces, desconcentrarnos con el proyecto en el que estamos, no. Si no estaba, no lo esperaba del todo, eso es una realidad, pero las convicciones están intactas y llevar esas convicciones al espacio donde nos pongan es lo primordial. Hay programas de tu secretaría, uno dice de la mujer, pero creo que es más profundo, ¿no? Sí. A ver, Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. Hablar de igualdad sustantiva tiene una profundidad inmensa, porque justo de repente creen que son mujeres contra hombres. No, lo que buscamos es la igualdad sustantiva y esta también se construye de la mano de los hombres. Y en ese sentido, a ver, digamos que en la Secretaría de la Mujer y antes en la Secretaría de Bienestar, donde estabas, ¿había intermediarios? Es decir, ¿había organizaciones, grupos, organismos, ¿cómo llaman? De la sociedad civil, agrupaciones? ¿Sí había? No, bueno, cuando yo llegué, cuando recibí en su momento bienestar, sí, nos buscaron un montón de líderes y todos estos y justo que supuestas asociaciones a decir, ¿y tú qué nos vas a dar? Y que yo se lo tengo que llevar a mi gente. En primera, la gente no es de nadie. Y yo creo que si bien existen liderazgos políticos o comunitarios o de asociaciones, pero la gente es autónoma. Entonces sí llegaban y yo les decía, bueno, claro, que se acerquen con nosotros, te paso la información del programa y que se comuniquen a este número o dinos dónde y ahí vamos a registrarlos. Eso no les gustó mucho. Aquí en el caso de Sein Mujer, más allá que un tema de intermediación, sí nos apoyamos sobre todo con otras dependencias. ¿Por qué? Para que lleguen las mujeres a atender todo tipo de servicios. No es intermediación, es colaboración con las instancias municipales de la mujer, por poner un ejemplo. Es colaboración con las fiscalías, es colaboración también con la ciudadanía en general que sabe que en la casa de al lado hay una mujer violentada, ¿no? Que en algún trabajo hay una compañera que le está agrediendo a su jefe. Entonces, justo se han eliminado todo tipo de intermediarios, pero en Sein Mujer sí decimos que hay muchísimas compañeras, compañeros, facilitadores que nos ayudan a acercar todos los programas a las mujeres de Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presume varios programas de la Secretaría de la Mujer, digo, lo abrevio, Sí. pero son dos principalmente, ¿no? Que empieza a llevar, o tú desmiénteme, a rango constitucional a nivel estatal. Queremos hacer que los programas, lo que quiere llevar el gobernador a rango constitucional también son los programas para atender a las mujeres con cáncer y a las familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Pero también estamos generando que los programas de Sein Mujer sean insignia y que también puedan ser tomados en cuenta para ser constitucionales. Principalmente dos, y que volvemos a ser punta de lanza en desarrollo de políticas sociales, políticas públicas y políticas de bienestar para las mujeres. El primero es mujeres egresadas de los refugios. En promedio egresan por año 200 mujeres de los diferentes refugios que hay en el estado. ¿Cuántos hay? 4. Uno en Uruapan, que es parte del ayuntamiento, pertenece al ayuntamiento. Otro en Morelia, también perteneciente al ayuntamiento. El refugio Santa Fe, que es privado. Y el refugio Heréndira, que es de gobierno del estado. Como tal, son refugios para atender violencia de género. Existen otro tipo de espacios como albergues y demás, pero estos 4 están especializados junto con centros externos para atender a las mujeres en situación de violencia. Es de ellos de los que en promedio egresan 200 mujeres. Y es importante saber que el acompañamiento que tiene que tener una mujer no solamente es psicológico o jurídico o de trabajo social. Lo principal es que sea un acompañamiento también económico, porque sí podemos hablar de la autonomía de la mujer y que ella puede y que tú solita. Sí, pero si no le ponemos dinero, si no le ponemos pesos, es pura demagogia decir que tú solita mujer puedes. No, hay que ponerle recursos a los programas. Este programa es el primero en todo el país, el de mujeres egresadas de refugio, donde se le estará entregando a las mujeres que egresan después de 3 meses de estar en los refugios, que es el tiempo promedio en el que están, un recurso durante 6 meses de un salario mínimo. En reglas de operación se pone salario mínimo para que así como va creciendo, también crezca el programa. Son ahorita en promedio 6,225 pesos, más o menos. Y al momento de egresar, los recursos se les estarán dando bimestralmente. Egresan y al momento de estar egresando ya se les da el apoyo de 12,500 pesos aproximadamente por si tienen que rentar una casa, para que no tengan que regresar a ese espacio de violencia,
para que no sea una cuestión económica que te haga estar con el violentador. Si tienes que empezar un trabajo, un negocio, que no haya pretexto de dinero, de recursos, para no empezar pues una nueva vida al salir del refugio. Carolina, vamos a un corte y regresando, me dices quiénes son las mujeres que pueden ingresar a este tipo de refugios y sobre todo qué es lo que hacen durante 3 meses en ese tipo de refugios y si van solas o van con sus hijos o en qué condiciones ingresan. Regresamos, estamos con Carolina Rangel, secretaria de la Mujer en el estado de Michoacán. Bien, regresamos con Carolina Rangel, secretaria de la Mujer. A ver, la pregunta que quedó pendiente fue qué mujeres pueden ingresar a estos refugios, en qué condiciones llevan a los hijos y cómo son tratadas durante esos 3 meses y por qué tienen que salirse a los 3 meses. ¿Hay gente que se queda más tiempo o...? Sí, primero, como lo hemos dicho ya incluso cuando arrancamos este programa con el gobernador, el programa de mujeres egresadas de refugio no es una invitación a que las mujeres lleguen a un refugio. Al contrario, la postura firme siempre será que quien tiene que salir del espacio de violencia es el violentador. Imaginemos, Samuel, tú vives en un espacio de violencia, pero aparte todavía tienes que dejar tus cosas tan cotidianas como es tu cama, tu ropa, tu baño. Entonces, siempre estaremos trabajando para que la violencia en razón de género se acabe ahí en ese momento sin que la mujer tenga que llegar al refugio. Si ya no hay una situación de alguna red de apoyo, es decir, primero se busca si tiene algún familiar, la mamá, las hermanas, alguien que la pueda apoyar, incluso en Michoacán o fuera de Michoacán, antes de que ingrese a un refugio. De no ser así, bueno, llega con sus al refugio. Tal cual, las mujeres que llegan a un refugio están previniendo incluso violencia feminicida, ¿no? Son mujeres que no están en una situación de violencia extrema, que justo si no hubieran llegado a ese refugio, hubiera podido haber terminado en un feminicidio. Entonces, sí es el llamado, no es un tema de que es un programa y vengan y van a tener 6,000 pesos. No, no es digamos, no es un lujo, ¿no? No es un premio. Al contrario, es acompañar integralmente a las mujeres. Bueno. Quienes llegan ahí, recibimos a mujeres de todo el estado, aunque los refugios están concentrados, como lo hemos dicho, en Morelia y en Uruapan. Hemos recibido a mujeres de muchas partes del estado, de muchas partes de la República e incluso mujeres migrantes también que han vivido violencia de género. No le podemos negar la atención a ninguna mujer. ¿Quiénes llegan? Sí, llegan ellas y como bien lo dices, también con sus hijas e hijos. Atendemos en el caso de nuestra capacidad del refugio Heréndira, podemos tener hasta 10 núcleos familiares, lo que implica que es la mamá con sus hijos, en promedio llegan con 3 hijos o hijas y se les da el acompañamiento a toda la familia de manera completa. ¿Qué sucede durante esos 3 meses? ¿Y por qué decimos 3 meses? Es un promedio de atención que deben de estar ahí. Primera, tenemos una educadora donde busca continuar, porque no solamente la mujer pierde su cotidianidad, también los hijos y las hijas, también dejan de ir a la escuela, de salir a jugar. Entonces la educadora busca regularizar a todas las usuarias y a sus hijos e hijas, académicamente hablando, les dan clases y todo. También se implementan algunos talleres para mantener ocupadas a las usuarias. Buscamos varios aliados y aliadas donde incluso se les llevan actividades didácticas. Hace unos días estuvieron ahí por parte de la Secretaría de Cultura con todos los protocolos porque los lugares son secretos, no es conocido el domicilio. Pero se lleva, por ejemplo, obras de teatro guiñol y varias cuestiones así. Y también, claro, lo principal, tenemos psicóloga infantil y tenemos psicóloga para adultas, donde dentro de estos 3 meses se les da esta asesoría psicológica, este acompañamiento, y también tenemos una abogada, entre otras profesionistas que están dentro del refugio. Y en estos 3 meses sirve para ir reconstruyendo también ese tejido dentro de la familia, para ir recuperando incluso la autoestima de las usuarias y también justo para trabajar a no normalizar la violencia con los hijos e hijas. Imaginemos que son niñas o niños de 8 o 10 años que durante todos los años que llevan de vida han visto como normal que papá agreda a mamá. Entonces tenemos que romper ese círculo de violencia. Todo esto se trabaja durante estos 3 meses. Si llegara a haber alguna usuaria que lo necesite
por más tiempo, sí, sin problema, pero es un promedio incluso de meses que incluso por salud, porque estás pues encerrado, estás en un lugar cerrado, pues no es recomendable estar más tiempo. No se acaba la atención en esos 3 meses, eso también es fundamental decirlo. El refugio siempre va acompañado de un centro externo y este centro externo sigue el trámite de la usuaria ya fuera del refugio. Le da seguimiento. Es correcto, pero se garantiza justo que la usuaria pues no vaya a regresar con el violentador. Muchos en estos 3 meses se logra que tal vez el violentador sea detenido o que tenga ya una orden de restricción. También se busca con los ayuntamientos que tengan estas órdenes por parte emitida justamente por parte de los municipios, por parte de los cabildos, para la protección de las usuarias si deciden regresar. Incluso algunas nos han pedido pues trasladarlas a alguna otra parte de la República. Si tienen familia en Quintana Roo o en Nuevo León, pues se les traslada, se les apoya por medio de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para pagar vuelos, camiones y demás. Y logramos una que nos pidió visa humanitaria. También eso fue muy importante. Su red de apoyo no era lo suficientemente sólida. Hablar de las mujeres egresadas de refugio es hablar de muchas historias. Como tal, una de ellas nos pidió poder estar fuera del país y se le consiguió que tuviera, fue un proceso largo para conseguir la visa humanitaria, pero se logró. Pero también hemos tenido algunos otros casos de mujeres muy jóvenes, mujeres cumpliendo los 18 años que ya vivían alguna situación de violencia, no solamente las parejas, sino el papá. Que ella estaba muy comprometida de que saliendo de ahí iba a empezar a estudiar, que porque ella quería ser militar. La usuaria, esta joven, la cual yo fue de las primeras que conocí cuando llegué a la SEI Mujer, nos contaba que estaba muy agradecida, que ella pensó que iba a estar sola, que pensó que no iba a haber nadie que la acompañara a su corta edad, estaba cumpliendo los 18 años. Y que dijo, yo pensé que yo no iba a tener ningún futuro, que yo me iba a quedar en ese espacio de violencia. Alguien me dijo del refugio, me trajeron con ustedes y ahora ya quiero estudiar. La vi hace poco, que la vimos en el evento justamente de el arranque del programa y me contó, me dice, Caro, ya estoy inscrita en la escuela, ya estoy viendo dónde vivir, o sea, ya tiene pues ahorita dónde vivir, pero quiere su espacio propio, ahorita vive con familia. Dice, pero ya tengo yo mi espacio propio, ya estoy buscando, ya tengo un trabajo. Entonces, poder escuchar que el paso por el refugio realmente le sirve para tener una nueva vida es fundamental para nosotras. Y en este espacio de refugio, yo dices, en secreto, no hay intentos de que los violentadores vayan a tratar de buscar a las víctimas. Nuestra máxima siempre será la integridad de las mujeres, de las usuarias. Entonces, no, justamente se manejan todos los protocolos que tengan que ser necesarios. Algunos alguna situación de llegar a necesitarse así, pues nos apoyamos con Secretaría de Seguridad para poder estar atendiéndolas, para poder estarlas trasladando. Y claro, cualquier situación de que se les lleve con algún otro refugio, incluso cuando son casos, también esto es importante decirlo, cuando son casos donde el violentador es parte del crimen organizado, no se quedan en Michoacán, o sea, se buscan otro tipo de refugios especializados para atender este tipo de usuarias. Hay protocolos muy específicos que parten incluso de la CONAVIM, y también se coordina con ayuntamientos, se coordina con Policía Estatal, Guardia Civil, para dar la mejor atención a las mujeres. ¿Qué es CONAVIM? Justamente pertenece a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. Es justo la comisión que atiende la violencia, que es para prevenir, atender, sancionar la violencia en razón de género por parte de la Federación, y la CONAVIM es quien genera los recursos para los refugios. A ver, voy un poco al extremo. Hay casos donde la mujer regresa con el victimario y ustedes, por más que le hagan los esfuerzos por impedirlo, ¿suele resultar este tipo de casos? Sí, claro que lo llega a ver. Se sigue trabajando, como lo decíamos, en el centro externo para que esto no suceda. Pero de repente la violencia sistemática suele ser mucha. ¿Y por qué hemos también trabajado en visibilizar el tema de la violencia económica? Por eso es que desarrollamos este programa. Muchas veces tal vez hay mujeres que llevan 10 años de su vida o más escuchando, tú no puedes, tú no lo vas a hacer, no lo vas a lograr sin mí, ¿de qué vas a trabajar? Ha habido una brecha importante de rezago a que las mujeres accedan a la educación.
a que accedan al empleo, a que accedan a salarios y sueldos bien pagados, bien remunerados. Hasta la fecha podemos seguir diciendo que los hombres ganan más que las mujeres. Yo lo he dicho en diferentes espacios. A un hombre en una entrevista de trabajo no le preguntan, ¿eres papá? ¿Buscas embarazarte? ¿Buscas tener hijos? Y a una mujer sí. Entonces, esta misma brecha histórica que ha habido de desigualdad hacia las mujeres muchas veces orilla a que realmente las mujeres consideren que no van a poder solas. Por eso es fundamental el acompañamiento psicológico. Antes de un receso, digamos, para ilustrarnos, porque yo siempre parto de una premisa del 1 al 10, ¿cuántas mujeres egresan de los refugios, digamos, bien, en buena onda? ¿Y cuántas se atoran o como que dudan? ¿Y cuántas regresan con el victimario? Sí, pensemos que, a ver, en promedio decimos que egresan 200 mujeres, pero de este proceso de los 3 meses. Atendemos mujeres también que están ahí en el refugio 2, 3 días, por ejemplo, porque nada más hacen una escala ahí, por así decirlo, para moverse a alguna otra con su familia, alguna cuestión así. Aunque se les da seguimiento, ya no es este seguimiento tan integral, porque ellas dicen, solamente necesito resguardarme una semana, un par de días, porque mi red de apoyo está en Jalisco, por decir algo, y se consigue todo esto y trasladarlas. Cuando estamos durante todo el tiempo, los 3 meses, pues sí se les da el acompañamiento. Han sido pocas las que dejan de tener comunicación con nosotros después de egresar. Si tuviéramos que hablar de un porcentaje de las mujeres que van egresando, perderemos contacto, por así decirlo, porque cambian de teléfonos o la red de apoyo ya no llegará a contestar. Yo diría que menos del 5% en lo que hemos estudiado desde el año pasado y este año. De las mujeres que van egresando, es muy poquita las que buscamos por todas las vías. Incluso somos tan insistentes en saber que la mujer está en total integridad que si no nos contestan por teléfono, a veces también las trabajadoras sociales van y las buscan en sus casas. Bien, vamos a un corte y regresamos con la secretaria de la Mujer, Carolina Rangel. Regresamos. Y bien, Carolina, pues estamos en la situación de los refugios. No quiero culminar el tema con la pregunta es, de los 100 egresados hablas de los 4 refugios. Es correcto. Es correcto, es en promedio a nivel anual, a veces son más, a veces son menos, y como decimos, atendemos más de las 200, pero son las 200 las que terminan el proceso completo de los 3 meses. Atendemos poco más, yo pienso que han de ser hasta alrededor de unas 300, pero repito, muchas son nada más que están un par de días de tránsito para llegar a otro punto. ¿Y nos puedes ayudar con un diagnóstico en el Estado sobre la violencia contra las mujeres? ¿Cómo estamos? ¿Dónde permea más ese tipo de violencia? ¿Dónde menos? ¿Y por qué razones? Aunque sabemos que, como dicen, donde hay más pobreza es mayor la incidencia. Sí, claro, hemos trabajado primero muy de la mano y que también es la primera vez que se hace durante una administración estatal en los municipios con alerta de violencia de género. Hay 14 municipios con alerta de violencia de género: Morelia, Los Reyes, Huetamo, Zaguayo, Zamora, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, entre otros, Zitácuaro, es decir, las ciudades más grandes, Uruapan, ¿no? Dentro de estos 14, Pátzcuaro, entre varios más, donde sí se concentra la mayor cantidad de población, pero también la misma actividad laboral, las mismas acciones, el mismo que llegue la industria y demás, acrecenta también de repente la desagregación económica o incluso la marginación. Entonces, sí estamos haciendo en este gobierno algo que, repito, no se había hecho, como lo es atender la alerta de violencia de género. La alerta de violencia de género está en Michoacán desde 2016. Desde 2016 se hacen acciones por parte del gobierno de México, se destina recursos por parte del gobierno de México, pero el gobierno estatal anterior no había destinado ni un solo peso para atender la alerta de violencia de género. Este gobierno, a través de Fortapaz, estamos destinando a los municipios recursos para poner un MAI. Un MAI es un módulo de atención inmediata y una patrulla violeta, donde ahí estamos buscando llevar las acciones de manera directa
a las mujeres la atención, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento jurídico a las mujeres de los municipios donde más se concentra la violencia. Pero también estamos llegando a los 113 municipios. Estamos trabajando con las comunidades de autogobierno, estamos trabajando con llevar la información, sobre todo preventiva. Creo que a lo que más le estamos apostando, Samuel, a raíz de que asumo esta tarea, es a prevenir la violencia. Creo que debemos de dejar de pensar que las mujeres son acreedoras de derechos por ser violentadas. Las niñas, las adolescentes y las mujeres de Michoacán merecen ser poseedoras de estos derechos humanos simple y sencillamente por su existencia, no por ser víctimas de ningún tipo de violencia. También en esta cuestión de prevenir la violencia, por lo que me preguntabas de qué tipo de violencia o cuál es la violencia que más se vive, tal vez está más visibilizada o escuchada la violencia física, la violencia que se vive en las familias, que es la violencia que se traduce en golpes, en empujones, que se ve. Pero también estamos visibilizando justamente la violencia psicológica, la violencia económica, que muchas veces, como lo decíamos hace un momento con el programa de hacerles llegar también recursos, muchas veces las mujeres no tienen la manera de tener una autonomía económica. Entonces también tenemos que hablar de esas otras violencias que puede que no se vean, pero que existen y que también se pueden traducir en una violencia mayor o en una violencia incluso feminicida. Esta cuestión, incluso que ahora ya la encontramos dentro de las leyes, como es la violencia vicaria, de un marido amenazando de te voy a quitar a tus hijos y no los vas a volver a ver y me los voy a llevar y tú no te los vas a poder quedar. Eso es violencia. El que incluso dentro de una relación, ya sea de noviazgo o de pareja, vivas esta cuestión de y te reviso el celular y con quién andas y por qué vas vestida así y a qué hora vienes y a qué hora vas, eso también es violencia. Entonces no esperemos a que las mujeres digan, ya que me golpeó, estoy viviendo violencia. Antes de la violencia física, hubo otro tipo de violencias antes de llegar a ese punto. Entonces trabajamos en visibilizarlas. Bien, puede que haya más números en las fiscalías sobre la violencia familiar, repito, la violencia física, pero existen muchas otras más. Dos preguntas. Primero, lo de alerta de género, 14 municipios de 113. ¿Esto es grave? ¿Esto es regular? ¿Es aceptable? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Y luego, ¿por qué no estos municipios se van quitando esa alerta de género? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que ya no tengan esa alerta de género? Sí, la alerta de violencia de género no solamente es llegar y decir, ya tienes la alerta y adiós. No, existen justamente medidas para atenderlas, como estas dos que mencionaba, un módulo de atención inmediata o una patrulla que atienda con perspectiva de género. Entonces, la alerta de violencia de género no podemos evaluar si ya es momento de quitarla, si no primero hacemos las acciones. Los municipios, a los cuales yo siempre les tengo mucho cariño y respeto, han hecho sus propias acciones, pero necesitamos complementar las acciones del Gobierno de México, del Gobierno estatal, de los municipios y de la sociedad. ¿Cómo vamos a poder quitar la alerta de violencia de género en el Estado? Porque bien, sí se señala que son 14 municipios, pero la alerta es estatal. Lo que pasa en Zamora le afecta a Jacona. Lo que pasa en Morelia afecta en Tarímbaro. Es una alerta estatal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder ponernos, ahora sí que hacer una especie de examen o evaluación de si podemos o no salir de la alerta? Es cumplir las medidas de la alerta. No se habían cumplido las medidas, no se habían hecho nunca algunas acciones para atender esas medidas. Ya que atendamos las medidas, podremos decir si sí o si no se levanta la alerta. Y no es un castigo, es un llamado de atención a los estados de que debes de atender ese tema prioritario y que de igual manera va a beneficiar en muchos sentidos la política pública de tu estado. También existe un ranking a nivel nacional de los 50 municipios más violentos en razón de género. Dentro de esos 50 de Michoacán solo hay uno, que es Morelia. Entonces, digamos, no es una competencia de a ver quién tiene más violencia, quién no. No, así haya un solo caso de violencia es preocupante. Sí podemos decir que a comparación de años pasados, tan solo los feminicidios que han ido ocurriendo en lo que va de este año han ido a la baja. Repito, así fuera uno, no es un tema de celebrar ni nada. No hay violencia que se deba de aceptar, ningún tipo de violencia. Pero sí hay que hacer las acciones necesarias para que la violencia en razón de género pues deje de existir. No es algo normal, ¿no? Entonces, Michoacán, más allá de decir si estamos bien o mal,
yo creo que estamos atendiéndolo y creo que podemos decir que Michoacán está atendiendo la violencia en razón de género. Sin dar nombres, porque me imagino que es complicado para ti, hay municipios donde los alcaldes se resisten en demasía a abrirse para evitar este tipo de violencia. Sí, yo aprovecho siempre que me hacen este tipo de preguntas para hacer un llamado fraterno a todas las autoridades municipales a que la instancia municipal de la mujer no está de adorno o no es la que de repente, ay, en los eventos nos ayuda a acomodar las sillas y a servir las aguas o pues sí, que haga un evento y que parece que todos son eventos del Día de la Madre. Todos los eventos de género terminan apareciendo manteles rosas y llenos de y flores y todo eso. Es importante que la perspectiva de género llegue a cada rincón del estado y los ayuntamientos son primordiales. De los 113 municipios, ya 112 cuentan, incluyendo el Consejo de Cherán, cuentan con un área o una secretaría, dirección, que trabaja el tema de género, que trabaja el tema de mujeres. Solamente nos faltó un municipio. Ya platiqué con ese presidente municipal, lo vi hace poco y le dije, acuérdate que solo nos faltas tú. Me dijo, sí, estoy a la orden, díganme qué hacer y mi equipo ya lo está asesorando para tener la constitución de la instancia municipal de la mujer. Tenemos otros municipios, lamentablemente, que la instancia municipal de la mujer también es la que ve salud y bienestar y deporte y cultura y es todóloga, ¿no? Y dentro de todas las acciones que tiene que hacer es ver el tema de género. Hemos estado trabajando. ¿Cuántos municipios están en ese sentido? Yo pudiera decir que son alrededor de 40 municipios los que no tienen su instancia totalmente fortalecida. ¿Cómo sabemos esto? Hemos estado desde que tomamos la tarea, hemos estado recorriendo los municipios y reuniéndonos con las instancias de la mujer, reuniéndonos con ellas desde las jornadas regionales del 8 de marzo que tuvimos 9 jornadas regionales donde nos encontramos con las instancias municipales de la mujer de todos los municipios. Luego también tuvimos un encuentro estatal de instancias municipales de la mujer, donde se abordaron muchísimos temas formativos para ellas. También se habló de la violencia económica, se habló de la despenalización del aborto con la 113. Y también nos hemos encontrado con ellas en 3 foros regionales para la creación del programa estatal para prevenir, atender, sancionar la violencia y para el programa estatal de igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a un corte y regresamos con Carolina Rangel, secretaria de la Mujer en el estado de Michoacán. Regresamos. Y bien, continuamos con Carolina Rangel, secretaria de la Mujer en el estado de Michoacán. Y bueno, hablaste del tema de los refugios, pero hay otro tema que se trata de las mujeres con cáncer de mama, que también es original. Eso es de bienestar. Es de bienestar. Sí. Pero hay otro de la mujer. ¿Cuál sería? Sí, bueno, también señalar como antecedente justamente el que se dejó en bienestar. El antecedente empezamos ahí para atender a las mujeres con cáncer de mama o cervicouterino con un apoyo de 4,000 pesos mensuales. Se construye desde que estábamos ahí y que genera que el antecedente fue el de familias cuidadoras. Pero ya estos también sirvieron como antecedente para un nuevo programa que tenemos en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, que es Núcleos Cuidadores de niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio que están en situación de orfandad. ¿A qué nos referimos con esto? Los feminicidios que se han suscitado en nuestro estado dejan no solamente justo a la víctima, sino que también dejan a sus hijos y a sus hijas en una situación de vulnerabilidad. Lo decíamos con el ejemplo de los refugios. Muchas niñas y niños vivieron viendo la violencia dentro de casa. Llegaron a ver al punto de que los dejaran sin su mamá y que muchas veces cuando el feminicida es el papá, también están sin el papá y sin la mamá. Entonces llegan a un núcleo que los cuida. Principalmente vuelve a ser una mujer, otra vez la abuela o la tía. En su mayoría, justo, están al cuidado de una mujer, estos niñas, niños y adolescentes. Al ver que existe este sector de la población muy específico, pero también, Samuel, muy olvidado. Ahora sí que de los olvidados dentro de los olvidados. O sea, solamente existe este tipo de políticas públicas o de programas en otros 4 o 5 estados de la República. Jalisco, Sinaloa, donde existen recursos para acompañar a las familias que han tenido alguna pérdida por una cuestión de feminicidio.
Desde el año pasado, la CIMujer, cuando estaba mi compañera Tamara, ya habían desarrollado un programa para víctimas indirectas, donde por medio de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pero con recursos de CIMujer, se les otorga a las familias 35,000 pesos. No es un tema de reparación del daño, claro que no, porque 35,000 pesos sirven para papeles. Una sola vez. Una sola vez. Este es de una sola vez. Y de ahí dijimos, ¿qué más tenemos que hacer? Cuando yo llego a la CIMujer, me reúno. Las primeras reuniones fueron con colectivas, con mujeres de diferentes organizaciones y también con la fiscalía, con la fiscal de feminicidio. Y ella me dice, secretaria, está este sector olvidado. ¿Qué pasa con esos niños y niñas que pueden convertirse en victimarios o en víctimas? Porque tal vez los hijos dijeron, sí, claro, estuvo bien o estuvo normal que acabaran con la vida de mi mamá, porque siempre escuchó que mamá incumplía en hacer la comida y que llegaba tarde, o que mamá hizo algo mal, entonces se lo ganó. Y las hijas han de decir, no, pues yo ya no tengo que hacer nada de esto porque si no me van a matar. Entonces teníamos que voltear a ver ese sector de la población. En promedio son alrededor de 180 niños y niñas que viven en promedio de 70 núcleos cuidadores que hemos estado ya detectando. Esto desde que se tipifica el feminicidio, 2015 para acá. Vamos a atender a las niñas y niños menores de edad, de 0 a 17 años, 11 meses, y se les otorgará a su núcleo cuidador, a su familia con la que ahora están, 4,000 pesos mensuales. No solamente es el recurso, es importante, lo digo de nueva cuenta, política pública con perspectiva de género sin recursos es demagogia. Entonces aquí le teníamos que poner dinero. Pero nos sentamos con diferentes dependencias, con Secretaría de Salud, con Secretaría de Educación, con los programas de bienestar federal, con ICADMI, con muchas dependencias para decir es un programa integral, sí o sí. No solo le puedes dar el recurso. Con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se han contratado también trabajadoras sociales para visitarlos, para ver en qué condiciones viven, para ver qué es lo que necesitan y que estas infancias no estén olvidadas, porque habían estado olvidadas por anteriores gobiernos. No se había volteado a ver las medidas que estas sí son de reparación para las familias que vivieron un caso de feminicidio. Entonces, es un programa que incluso económicamente hablando destina más recursos por núcleo cuidador que los que hay en otra parte de la República. Algunos otros son de apoyos de alrededor de 3,000 pesos, pero de manera bimestral. Algunos en una sola ocasión. Algunos únicamente son con becas escolares. Este va a ser completito. Estamos viendo que educación dote de uniformes y útiles escolares, que bienestar garantice que tengan becas Benito Juárez, que garantice que si en la casa hay algún adulto mayor, todos los programas que son derechos ya constitucionales estén en esas casas y también que tengan este acompañamiento por parte de la Secretaría de Salud, que tengan acompañamiento médico, psicológico, integral para todos los miembros de ese núcleo cuidador. Y de nueva cuenta, que esos niños y niñas no lleguen a un punto de delinquir, que no lleguen a un punto de ser víctimas o victimarios, que esas niñas y niños en las cuales en su momento ya les falló el Estado. El que su mamá ya no viva es una falla estructural. El que su mamá haya sido asesinada es una ausencia de acciones para prevenirlo. Entonces no les podemos fallar a ellas y a ellos. Estamos haciendo este programa para estar en comunicación con estas niñas y niños y no tenerlos en el olvido. En ese punto y bueno, y en algunos anteriores que has abordado, se puede establecer, yo no he oído críticas, digamos, de la oposición al partido político que está en el gobierno, a Morena. Los opositores no he oído que critiquen ese tipo de programas o de acciones de ustedes. ¿Es así? Hubo un diputado que incluso una diputada local me escribió, oye, Caro, están preguntando ahorita en sesión, un diputado local preguntó del PRD, que no existían ninguna políticas públicas justamente para las víctimas indirectas de feminicidio y que le mando las reglas de operación a la diputada que me preguntó. Le digo, claro que sí. Que no lo sepa, sí, las reglas de operación se publican justamente por parte del periódico oficial, entonces digo, más bien le hace falta revisarlo. Pero también hemos trabajado de la mano de todas y de todos.
presidentas y presidentes municipales, diputados y diputadas, para que sean una realidad estos programas. Y sobre todo, ¿en qué sentido? A ver, la violencia en razón de género no te pregunta por partido político. Al momento de vivir la violencia en la calle, en el transporte público, en el hogar, no te preguntan primero, ay, ¿tú por quién votaste para ver si te violento o no te violento? Entonces, la violencia en razón de género no trastoca preferencias partidistas. Creo que todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno, de todas las estructuras, estamos muy conscientes y sabemos que tenemos que trabajar de la mano para garantizar una vida libre de violencia y que tiene que ser sí o sí agenda de todas y de todos. Yo lo he dicho en otros espacios también, que no queremos este feminismo de que dicen, ay, sí estamos con las mujeres y que a la mera hora de legislar no legislan con perspectiva de género, o incluso que no hubo quienes no querían ni siquiera que fuera una realidad la 3 de 3. Probablemente tengan miedo de que como son violentadores después se queden sin chamba, ¿no? Pero sí buscamos que la 3 de 3, donde nos llaman a que ningún violentador esté en un espacio de toma de decisiones, ni por elección popular, ni por designación, ni por concurso, sea una realidad. Y que si hay políticos o hombres o mujeres que no tienen perspectiva de género, no tienen por qué estarse dedicando a la política. Y bueno, a excepción de este perredista, diputado local que hablas, de ahí en fuera todo perso. Totalmente. Yo creo que al contrario, ha habido un tema de mucho acompañamiento. Repito, yo creo que el tema de cuando se preguntó sobre si había o no, que este gobierno no tenía alguna política pública, creo que fue desconocimiento, pero a raíz de ahí no. O sea, hemos trabajado muy bien con todas y con todos. Y repito, y yo espero que más bien sigan siendo aliados para diseñar desde los congresos todo lo necesario para tener realmente una legislatura que atienda a las mujeres, porque falta mucho que legislar, cabe mencionar también. Ahorita vas a decir qué es lo que falta. Vamos a otro corte y entramos a la parte final del programa Mula de 6. Entramos ya a la parte final, Carolina, y te preguntaba, bueno, es en base a lo que decías de que hace falta mucho por legislar a nivel local, a nivel federal, pero a nivel local, exactamente qué hace falta legislar en puntos muy concretos que nos pudieras enumerar. Principalmente que las leyes que ya existen, como la de menstruación digna, la ley vicaria y muchas otras, sean una realidad. No solamente legislarlo, es que también existan los protocolos para que sean una realidad. Pero que hace falta legislar, principalmente es que las mujeres de Michoacán, como ya lo mandó la Suprema Corte, puedan decidir sobre sus cuerpos, es decir, que puedan acceder a un aborto legal, seguro, gratuito. Si bien en Michoacán ya existe vigente, porque es una norma mexicana, la NOM 046, que hace que las mujeres puedan acceder a una interrupción legal del embarazo por un tema de violación o por un tema de recursos económicos, de pobreza, o incluso por una inseminación no solicitada o por alguna malformación de el producto que viene en camino. Si bien es una realidad, todavía a las mujeres en Michoacán se les criminaliza por decidir sobre su propio cuerpo. Es la cuestión voluntaria. Es correcto, y que es algo que ya es una realidad en muchos estados de la República, en muchos países del mundo, y que, repito, que lo mandata la Suprema Corte. De repente, cuando conviene, sí le hacen caso a la Suprema Corte, y cuando no, no les hacen caso. Entonces, es por eso que decimos que no tiene que haber ese feminismo, que dicen, sí, hay que apoyar a las mujeres, pero hay que apoyarlas con hechos, con realidades concretas. Que una mujer casi ponen dentro de las leyes que tiene que ir a recorrer toda la madera o a latigazo si es que decidió sobre su cuerpo. No, eso no es legislar a favor de las mujeres. Somos muchos todavía en Michoacán para tomar decisiones de ese tipo, o los grupos conservadores, la iglesia, son las que pesan todavía en demasía. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo he encontrado una de las principales aliadas para trabajar este tema de la interrupción legal del embarazo, a una colectiva importantísima y que ha logrado acompañar a muchos otros proyectos en otras partes, como lo son Católicas por el Derecho a Decidir, por poner un ejemplo. Yo creo que no es un tema de religión, yo creo que no es un tema de creencias. Yo tengo mis propias creencias y en tribuna puede tener, los diputados y diputadas pueden tener también sus creencias, pero en tribuna tú tienes que trabajar como un servidor público. Yo creo que es un tema, el tema de la interrupción legal del embarazo es un tema que trastoca la salud, que trastoca la cuestión del desarrollo económico también, que trastoca la simple y sencillo hecho de la libertad, no un tema religioso. ¿Es una cuestión político? ¿Es una cuestión política? Que unos no quieren, unos partidos no quieran.
y porque piensan que le dan la razón en este caso a Morena. Yo creo que es combinar esta cuestión ideológica, repito, muy personal. Yo creo que las creencias personales no se tienen que llevar ahí. Y tal vez un poco lo político. Creo que la derecha conservadora se resiste a darse cuenta que son tiempos de cambio, que son tiempos de transformación y que con o sin leyes, los abortos existen, existirán y seguirán existiendo. Entonces, qué mejor que podamos garantizarle a las mujeres. A ver, una de las principales causas de la muerte materna es un aborto mal practicado. No porque no sea legal, no va a dejar de existir. O sea, eso tiene que quedarle claro a las y los legisladores que todavía se oponen a este tema. El aborto existe, ¿no? Partamos de ahí. Y de igual manera, no significa que mágicamente siendo legal y demás, y que se haya legislado, la mujer va a ir por la vida abortando solo porque sí. Lo hemos dicho, primero son la información sexual para no embarazarte, son los anticonceptivos también para no embarazarte, y ya después de ahí es el tema del aborto como última opción. No es que las mujeres digan, qué padrísimo abortar, ¿no? Entonces no se debe de mezclar las creencias personales con la labor política. ¿Nos puedes decir más o menos o lo más cercano posible la realidad del aborto en el caso de Michoacán? ¿Cómo está el panorama? Sí, como lo decimos, bueno, primero estamos fortaleciendo, hemos tenido mesas, ya existe un comité de la norma 046 que también no existía con la anterior administración. A finales del año pasado, el gobernador presidió el comité de la norma 046 y ya este año ya hemos tenido ya una sesión de dicha norma y mesas de trabajo. ¿A qué me refiero con mesas de trabajo? Fiscalía, Salud y Mujer hemos estado trabajando de manera continua para que las mujeres puedan acceder a esta interrupción que actualmente es legal. Repito, si hay un tema de abuso sexual, tienen por derecho poder ir a interrumpir el embarazo. Es importante que se haga la denuncia, sí, pero no es condicionante. Si una mujer, una joven en Michoacán decide practicarse un aborto por un tema de que ya he dicho, pues de abuso, de pobreza o demás, no tiene que darle mayor explicación a la fiscalía, únicamente llega al sector salud y hemos estado trabajando con la lista de los médicos objetores de conciencia para que sí podamos canalizar correctamente a las mujeres, principalmente Uruapan, Zamora y Morelia, a que les puedan practicar un aborto respetado en todos los sentidos. También debemos de decir que Michoacán sigue siendo uno de los estados con una alta tasa de embarazo adolescente y de abuso sexual infantil. Que, repito, si pudiéramos tener ese acceso al aborto legal, seguro y gratuito, tal vez no tendríamos niñas de 8 o 10 años embarazadas en algunas de nuestras comunidades indígenas, ¿no? Por poner algún ejemplo. Entonces, sí es fundamental que se siga trabajando, que se siga hablando y sobre todo, Samuel, que se normalice el tema del aborto legal, seguro y gratuito, pero antes de llegar a ese punto, que se normalice hablar de educación sexual y reproductiva, que se normalice poder hablar de llamarle al aparato reproductor masculino y femenino por sus nombres, que se normalice hablar de preservativos, que se normalice a que si una mujer no quiere tener relaciones, aunque esté casada, si no quieres tener relaciones, si aunque sea tu novio, aunque sea tu pareja, aunque sea tu marido, no tienes por qué tenerlas. Que se normalice hablar de que existe la violencia sexual, que se normalice hablar de que existe la violencia obstétrica. Antes, todo eso también se tiene que fortalecer para poder también llegar a hablar del aborto. En el país estamos como en este tema como atrasados o estamos muy rezagados legalmente, ya lo dijiste, el aborto no es cuestión voluntaria. Sí. Ese es uno. Y la otra, pues también la cuestión ideológica, la cuestión política y la cuestión, yo diría, religiosa. En ese sentido, ¿cómo estamos a nivel nacional? Afortunadamente, las nuevas generaciones ya vienen con un chip bien distinto. Cuando vamos a las escuelas a hablar de cosas como menstruación digna, como cuando hablamos a ver, por ejemplo, la campaña que arrancó de Con Condón Sí Jalo y todo esto, ya las nuevas generaciones dicen que sí. Con quienes tenemos que trabajar justamente son con mamás, papás, abuelos y abuelas de esas nuevas generaciones. Yo creo que a nivel nacional, el empuje que va a dar a que la perspectiva de género llegue a cada rincón, van a ser las nuevas generaciones. Este relevo generacional que se viene vendrá a dar esta nueva política pública de manera integral en cada espacio, en cada rincón. Digo, hay gente que se asusta del contenido de los nuevos libros de la escuela mexicana, de los libros de la SEP, pero qué mejor poder hablar desde ahí, repito, de lo que es un preservativo, de la diversidad de las familias, es importantísimo. Carolina, ya la última pregunta para
para ya despedir el programa, Sí. en el sentido de, tú siempre se ha notado desde que estabas en la Secretaría de Bienestar que tienes aspiraciones de carácter político electoral, y luego el de la mujer se ha dejado entrever, y bueno, pues en ese camino vas. El camino que yo quiero seguir es servir al pueblo, desde el espacio donde se pueda servir más, apoyar más, acompañar. Llevamos años caminando con Andrés Manuel López Obrador. En mis 34 años de vida empecé a los 15 años a caminar con él. Entonces ya más de la mitad de mi vida he estado siguiendo los pasos de Andrés Manuel. Hay que seguir construyendo el proyecto de nación cuando ya no esté Andrés Manuel. Y si eso implica un cargo de elección popular, haremos frente a ello. Bueno, te agradecemos. Hemos culminado la entrevista con Carolina Rangel, secretaria de la Mujer. Y bueno, pues estaremos al pendiente de las acciones, programas que realicen ustedes. Muchísimas gracias.